Hola, el tema de hoy es arte, expresión y apreciación estética. Este es el último tema del tercer parcial de temas de filosofía y de lo que vamos a hablar es sobre todo del arte en cuanto a su definición, historia y diferencia con las artesanías. Además, abordaremos el concepto de estética y algunos de sus principales objetos de estudio. Para esto, la primera pregunta sería, ¿qué es el arte? Si vemos esta pintura que es La noche estrellada de Vincent van Gogh, probablemente pensemos enseguida que esta pintura obviamente es arte, porque solemos asociar que el arte es todo lo que se exhibe en un museo, como en este caso. Sin embargo, ¿podemos asumir que solo las obras expuestas en un museo son arte? Esta otra pintura es un graffiti realizado en una calle de Londres por el famoso grafitero Banksy, cuya principal característica de sus obras es que toma fotos o imágenes de otras situaciones para hacer críticas políticas, económicas, sociales o ambientales a través de agregar elementos que contrastan con las imágenes originales. Por ejemplo, en este caso, en Haz el amor, no la guerra, él tomó una imagen de un chico que está arrojando una bomba molotov en una protesta. Ivansky cambió la bomba por un ramo de flores en protesta contra la violencia. Entonces, ¿el arte es cualquier pintura? ¿Y qué tal esta escultura? ¿Es arte? Los perros de globo de Jeff Koons son este tipo de esculturas en distintos metales y colores que replican a un perrito hecho en globoflexia. ¿A esta escultura se le puede llamar arte? ¿Y qué tal esta otra? En la pantalla estamos viendo una fotografía de la Piedad del Vaticano del famoso artista Miguel Ángel. Esta escultura resalta por el detalle con el que se manejó el mármol en que está hecho, pero no solo eso, sino también por la época en la que se realizó, ya que en esos tiempos no contaban con herramientas tan avanzadas como hoy en día. Sin embargo, esta obra es casi anatómica si se fijan en los detalles. Entonces, ¿el arte se define por qué tan detalladas son las obras? ¿Y qué pasa con los otros tipos de arte? La cinematografía también es un tipo de arte. Por ejemplo, la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, de la que sale esta imagen que están viendo ahora, es una película que de hecho él escribió, dirigió y hasta protagonizó, y muchos dicen que es una de sus mejores obras. Pero que la diferencia entonces de a esta película Tiempos Modernos del Joker de Todd Phillips y actuada por Joaquín Phoenix. Esta película probablemente muchos de ustedes la recuerdan porque fue muy famosa el año pasado. Rompió récords de taquilla, se hicieron muchísimos memes de ella y estuvo en boca de todos por un par de meses, ya sea para bien o para mal. ¿Y la popularidad es entonces lo que define al arte? Y volviendo con los tipos de arte con los que no estamos tan familiarizados. La arquitectura también es un tipo de arte, como la Capilla Sixtina que vemos en pantalla. Más allá de las pinturas que tiene en su interior, que por sí mismas son arte, la forma en la que fue construida la Capilla Sixtina es también una expresión artística, ya que el diseño va mucho más allá de lo que es el fin específico del edificio. De igual manera pasa con el templo de Santa Rosa de Viterbo, que está ubicado en el centro de nuestra ciudad. Este templo es uno de los más famosos o conocidos por lo menos dentro de la religión católica en nuestro estado y es una muestra arquitectónica del arte, tanto su fachada como su interior. Si tienen oportunidad, visítenla, aunque no tengan esa religión porque es una obra de arte por sí misma y pues es digna de apreciarse. Y ahora, una vez que hemos visto estos ejemplos de obras artísticas, debemos volver con la pregunta inicial. ¿Qué es el arte?
Podríamos decir que, en resumen, el arte son todas las creaciones o manufacturas que hace el hombre mediante las cuales puede expresar sus ideas, emociones, pensamientos, sentimientos, etc. Y que a través del arte se puede plasmar algo que no es tangible, algo que no se puede percibir por medio de los sentidos, ya que el arte implica algo más, como veremos un poco más adelante. Por su parte, la estética es una rama de la filosofía que explica lo que es el arte, pero sobre todo se encarga de determinar valores como la belleza o la fealdad, así como las formas en que creamos esta belleza y la forma en la que la percibimos. Cabe aclarar que esta belleza o este tipo de belleza no se refiere a qué tan atractiva es una persona, sino a la belleza como una especie de juicio a la expresión artística, para lo que se usan parámetros como el orden, la armonía, simetría e incluso dentro de la música la organización de las composiciones o la métrica en las rimas de la poesía en cuestiones literarias. Ahora, veremos un poco de historia del arte, pero cabe mencionar que me enfoqué únicamente a las épocas o corrientes que menciona el libro, ya que la historia del arte es mucho más extensa y por tiempo es imposible explicarla dentro de este curso. Sin embargo, vamos a ver como lo más relevante y más cercano a nuestros días. Antes de empezar con las épocas más relevantes, recientes, por decirlo de alguna manera, del arte, empezaremos por las primeras explicaciones filosóficas del arte y la belleza. El primero en que voy a mencionar que hizo esta explicación es Platón. Si se acuerdan, Platón es quien hizo el mito de la caverna, que les conté en clase, y su teoría de la belleza tiene que ver con esto, ya que el mito de la caverna nos explica o nos habla un poco de la teoría que tenía Platón de que existían dos mundos, el de las ideas y el de las apariencias. Entonces, Platón creía que la belleza estaba relacionada con las ideas y que la belleza absoluta era una idea que llegaba al mundo bueno, más bien desde el mundo de las ideas a través del hombre y que se plasmaba entonces en el mundo de las apariencias, en una expresión material, a través de los materiales que se utilizan para la obra de arte. Por su parte, Aristóteles sostiene que el artista tiene una capacidad de separar la esencia de las cosas de su experiencia de ese objeto y puede trasladar esa esencia que tiene el objeto hacia otro material, de manera que forma algo más con la esencia del primer objeto. Nuestro tercer filósofo es Plotino, y él explicaba que para llegar a la belleza el artista debe de observar al universo y que captando la espiritualidad o la divinidad del universo era como podríamos llegar a la belleza, por lo que podemos resumir su teoría en que el arte es un reflejo de la espiritualidad o el alma de las cosas que nos rodea. Y ahora sí empiezo a explicar un poco de los movimientos artísticos más importantes y recientes de el arte y sobre todo cómo ha ido evolucionando el concepto de arte. Vamos a comenzar a partir del siglo XII. No porque antes no hubiera arte, solo es para resumir y ver lo más reciente en este aspecto. En el siglo XII se tenía una noción de arte distinta a la actual. En ese entonces se creía que el arte era cualquier cosa que produciera un artificio, un objeto, creado por el ser humano. Estas artes se dividían en artes liberales y artes artesanales. Yo sé que esto suena redundante, pero un poquito más adelante van a ver cuál es la diferencia. La primera consistía en las artes que no perduraban, como los médicos, poetas y músicos, ya que eran personas que producían algo que se usaba en el momento. Hay que recordar y
aclaro por qué se menciona a los médicos, ya que en esta época no se tenía una farmacéutica tan desarrollada como hoy en día, sino que las medicinas que se utilizaban eran herbolaria. Entonces, las medicinas las hacían los doctores, por eso se menciona que ellos producían algo también. De los poetas y los músicos, pues no hay mayor explicación. Y el problema con estos productos que daban los artistas liberales era que no trascendían, ya que no tenían como costumbre el hacerlo, es decir, no se mantenían a lo largo del tiempo. En cambio, los artesanos sí generaban un objeto que se mantuviera para la posteridad, como la arquitectura y la pintura. En estas últimas, sobre todo, surgió lo que se llama o lo que se conoce como el arte gótico. Un ejemplo de esta corriente es la que tienen en sus pantallas, que es la Capilla de Milán. La corriente gótica se caracteriza por retomar elementos del arte godo y visigodo, o sea, de los vikingos. Lo que podemos apreciar en la Capilla de Milán como rasgo principal son los largos picos de arriba, que son cúpulas alargadas, y es su característica principal. Este elemento se recoge precisamente de este arte godo y visigodo. Otra característica principal del arte gótico es el juego de luces y sombras en la pintura. En el caso de la Capilla de Milán, este elemento es apreciable en los vitrales que ponen en sus ventanas. Para quien no sepa, un vitral es un conjunto de vidrios de distintos colores acomodados para formar imágenes, por lo cual, al usarse en una ventana, proyecta la luz en colores y formas distintas a una ventana normal. Y nada más como apunte, un tercer elemento que nos sirve para reconocer el arte gótico es el uso de gárgolas en su arquitectura. Hay algunos otros elementos que son característicos de este tipo de arte, pero para no estarles sobreabundando en información, mejor aquí lo dejamos, con esos tres que sepan. Luego, en el siglo XIV, dentro de la teoría del arte se empezó a hacer una separación entre lo que hoy conocemos como artista y una persona que simplemente ejercía un oficio, como mencionábamos del siglo XII. En este periodo destacaron las llamadas artes plásticas, sobre todo la pintura, en la que se empezó a hacer un mayor énfasis en el naturalismo, los paisajes y la individualización de personas que aparecían en las pinturas, ya que antes las personas que aparecían en las pinturas no se les ponía tanto detalle, solo eran sujetos en la pintura, pero como si fuera una multitud, no se les ponía realmente un detalle a cada uno, por lo que no tenían características que fueran individuales, sino que eran como un molde. Pero en el siglo XIV, además de las luces y sombras que ya utilizaban en el siglo XII, también se empezó a implementar lo que es la profundidad en la pintura. Por ejemplo, en la pintura que tienen en sus pantallas, el encuentro en la Puerta de Oro de Giotto, pueden observar que al frente de todo hay dos personas que se están besando. Más atrás vemos una capa blanca con rojo y estampado verde, y un poco más atrás otra mujer con la cara cubierta con una capa negra. A esta forma de establecer niveles o capas es a lo que se le llama profundidad en la pintura. Ahora, antes del siglo XVI, el arte tenía un papel fundamental en la sociedad, es decir, era importante ser artista. Sin embargo, en este siglo cobraron importancia las ciencias experimentales, quitando un poco del foco de interés a las artes. Aún así, en esa época resaltó el arte figurativo, es decir, el arte que representa objetos o seres reales. Sus principales representantes fueron Bramante, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, entre otros. Una muestra clara del arte de este periodo es la Mona Lisa, en la que podemos observar una técnica más completa, con profundidad, sombreados y además detalles
lo más realista que les será posible, como en la escultura que veíamos en un inicio, si recuerdan, la Piedad del Vaticano, que está como muy detallada, pues a esto precisamente nos referimos. En este siglo, en cuanto a la teoría del arte, se empiezan a definir las características o la forma en la que se va a establecer las críticas artísticas a través del gusto y el genio artísticos. En nuestro siguiente periodo, que es la Revolución Industrial y los tiempos modernos, se hizo una división o clasificación de las artes en tres categorías que son plásticas, fonéticas y acústicas. Dentro de las plásticas encontrábamos a la arquitectura, la pintura y la escultura, mientras que en las fonéticas solamente era la literatura, ya que es la única que se lee o recita, y dentro de la literatura entra la poesía, la prosa, las novelas, etc. Y por último, la categoría acústica, que eran las relacionadas con el sonido, como la música, el ritmo y el ballet. En esta época tenemos a cuatro filósofos que nos dan su definición de arte. El primero es Fichte, que nos habla de que la belleza es una virtud moral y que las obras artísticas son un reflejo de la libertad y objetivos del artista. Después, Kant, que ya ha sido mencionado en otros temas, nos dice que la belleza la encontramos en los objetos, solo si satisfacen a los deseos desinteresados y no a los intereses personales, es decir, que el arte no depende de los deseos del artista, sino del propósito que tenga la obra. Hegel, por su parte, explicaba que el arte, la religión y la filosofía son manifestaciones de un desarrollo espiritual elevado, lo que nos recuerda un poco a lo que decía Plotino, de que el arte necesita de una espiritualidad. Y por último, Schopenhauer explica que el universo y sus formas existen más allá de nuestras experiencias, por lo que solo podemos alcanzar la belleza en el arte a través de la contemplación y el interés por el universo. Nuestro siguiente periodo son los siglos XIX y XX. Para este periodo tenemos a tres autores que nos explican su definición de arte. El primero es Henry Bergson. Él nos explica que el arte se basa en intuiciones en las que el pensamiento capta de inmediato la esencia de las cosas, y eso lleva a plasmar esas intuiciones en las obras de arte. Por su parte, Benedetto Croce dio un mayor interés a los sentimientos del artista al asegurar que la creación artística es una expresión material de la intuición y que lo bello y lo feo no están en la obra misma, sino en las cualidades o intenciones del artista. Por último, y un poco en contrario con Croce, Jorge Ruiz de Santayana nos decía que la belleza no es una cualidad subjetiva, es decir, no depende del observador, sino que es un atributo propio de los objetos. Esta crítica de qué es lo feo o lo bello es justamente lo que se estudia con la expresión y apreciación estéticas. Para empezar, ¿qué es la expresión artística o estética? La noción de expresión es un término que siempre ha ido de la mano con las teorías del arte. La expresión es uno de los elementos más importantes del arte, ya que no solo se refiere a las emociones y pensamientos que el artista pretende plasmar en su obra, sino que también incluye factores como el contexto o la situación en la que se hizo la obra y cualquier otro elemento que refleje eh, que se refleje más bien en la obra, pero que se haya hecho de una manera inconsciente, que el artista no puso su voluntad para incluirlo en la obra. En cambio, la apreciación estética es un elemento subjetivo que no depende del artista y su entorno,
y su objetivo principal es establecer categorías como feo, bonito, sublime, gracioso, ridículo, trágico, entre otras. Podríamos decir que es el contacto que tiene un espectador con una obra de arte y que a través de este contacto se emite un juicio de valor respecto a la obra. Digamos que la expresión es lo que pone el artista de sí mismo y de sus circunstancias en la obra, y la apreciación estética es la valoración que un agente externo hace de la obra artística. Ahora, cabe mencionar algunos elementos del arte que tienen que ver con la expresión y la apreciación estéticas. La primera es el equilibrio estético, que hace referencia a que todos los objetos incluidos en una obra deben ser necesarios, ni pasarse y sobrecargarla, y tampoco quedarse cortos y hacerla parecer incompleta. El segundo elemento sería la perfección técnica, que, como su nombre lo dice claramente, se refiere a que el autor de la obra evite errores o defectos al hacerla. El tercero sería el concepto o la idea de originalidad. Este concepto es primordial en la expresión estética, ya que es un indicador de que el artista puede plasmar sus sentimientos de una forma única, pero también es importante para la apreciación, ya que una obra original tiene mayor valor que una réplica o una copia. El siguiente es el gusto, que es la cualidad esencial de la apreciación, ya que se refiere a la sensibilidad del espectador de la obra. Y por último, la expresividad, que significa que la obra es una especie de medio de comunicación entre el artista y el espectador, ya que con la obra el artista busca expresar algo y que a su vez el espectador puede entenderlo. Y por último, la diferencia entre arte y artesanía. Estos dos términos nos permiten, bueno, más bien siempre han estado como muy de la mano, pero aún así hay diferencias entre ellos. La artesanía es una producción en serie y que es completa, es decir, una vez que haces tu artesanía, la terminas y hasta ahí quedó, no necesita nada más. En cambio, el arte trasciende de la obra porque también tiene este elemento que es la apreciación estética. Entonces, para la artesanía basta con la expresión estética del artesano, pero la obra artística, el arte, necesita no solo de la expresión estética o artística, sino que también requiere de una apreciación que haga un espectador. De manera doctrinal, o en teoría, pues, se diferencia a las artes o las llamadas bellas artes o artes mayores de las artesanías o artes menores de la manera en la que tienen en su pantalla, como pueden ver en la tabla. Como artes mayores se reconoce a la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza y a la cinematografía. En cambio, como artesanías se consideran a la alfarería, tejido, cerámica, talabartería, joyería y orfebrería y ebanistería. Y si se fijan en todas estas cosas que se hacen como artesanías, en realidad son cosas que no se exhiben porque no necesitan de tener una apreciación, simplemente se crea la artesanía y se puede volver a reproducir, por lo que no lleva el elemento de originalidad y se puede producir en masas o venderse por mayoreo, pues no necesita de ese elemento de la originalidad que sí tienen las obras de arte o las artes mayores. Y esto sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda pueden volver a ver este video o preguntarme por los medios que ya conocen.